Señores funcionarios de gobierno, señores representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en el país, señores alcaldes, señores diputados, señores representantes del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, docentes, médicos y estudiantes, representantes de los centros de investigación y universidades del país, señores representantes del sector empresarial, de instituciones nacionales y de la sociedad civil, señores medios de comunicación, señores y señoras, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a esta presentación de la ficha municipal. Ustedes a Sergio Somerville, él es del proyecto Diálogo para la Inversión Social. Muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Sergio Somerville, yo soy chileno, nacido en Santiago, y hace 3 años vinimos aquí a Guatemala a atender un problema que es común en toda América Latina, un problema de generación de información. En el año 2006 comenzamos a trabajar en una propuesta nueva de cómo manejar los datos aquí en Guatemala en el sector social. El problema histórico de este tema es que se ha manejado dentro de los países de América Latina el dato de educación por un lado, el dato de salud por otro lado, el dato de pobreza por otro lado. La propuesta que había en aquel momento aquí en Guatemala era ¿por qué no podemos tener una sola visión panorámica del tema, de tal forma que podamos entender que cuando un niño no asiste a la escuela es probablemente porque puede tener un problema de salud o un problema de recursos? Entonces nos propusimos mirar este tema como una sola unidad y lo que les vamos a presentar hoy en día, que es la ficha municipal, es un producto de una plataforma mucho más grande, la cual está generando sus primeros hijos. La ficha municipal es un hijo de la plataforma integrada de información, que es un producto que les hemos presentado en veces anteriores, pero hoy día nos vamos a concentrar en lo que es la ficha. Antes de entrar en la ficha propiamente tal, yo entiendo que es lo que ustedes vinieron a ver el día de hoy, pero yo quisiera robarles 10 minutitos para explicarles cómo fue que esto surge, porque nos podemos llevar los aplausos hoy en día, yo como extranjero me puedo llevar todos los honores de presentar este producto, sin embargo aquí ha habido el trabajo de mucha gente, y salvo mi caso particular, toda la gente que ha trabajado en este proyecto han sido todos guatemaltecos. A mí en lo personal me ha tocado viajar por gran parte del mundo. En los años 80 estaba por Vietnam, en los 90 andaba por Brasil, por Argentina. Este sueño de dar acceso al dato a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, es un sueño largamente acariciado, no es algo que surge aquí. Nosotros en Santiago, a fines de los 70, ya nos comenzábamos a plantear cómo podíamos usar la microcomputación para apoyar a los gobiernos locales, para que el alcalde siempre tuviera información fresca, oportuna, eficiente, para poder apoyar su proceso de toma de decisiones. Entonces, si ustedes me permiten unos minutitos, yo voy a pasar unos 5 o 6 slides muy rápidamente antes de dejar la presentación propiamente tal. Pasemos a la siguiente. La primera parte, el año 2006, la entonces ministra de Educación, María del Carmen Aceña, tenía un gran problema. Pero no era solamente su problema, era un problema de América Latina en general. Yo esto lo he visto en la mayoría de los países. Dentro de su ministerio, ella necesitaba datos y dependía a quién le pedía el dato, era el dato que recibía. Eso ustedes lo habrán experimentado. Si quería estadísticas de matrícula, la estadística de matrícula estaba regada por todo el ministerio. Entonces, ¿a quién le pregunto? Y a quién le pregunto me da una cifra diferente. Entonces nos propusimos en aquel momento comenzar a trabajar y decir, vamos a integrar toda la información. Entonces el primer paso fue atender una serie de problemas que son transversales en todo el sector social. Incompatibilidad de datos, diversos formatos de bases de datos, es decir, hay cosas que están en Excel, cosas que están en Access, dependencia de los técnicos informáticos. Yo soy informático de nacimiento, ustedes habrán tenido problemas cuando le piden el dato, no siempre es fácil comunicarse con esta gente técnica que habla con las máquinas, no es algo sencillo, los datos son inaccesibles, lo mencionaba Félix recién, yo tengo los datos, mis datos son poder y no los quiero compartir. Y por último, las causas probablemente más graves del problema es la falta de conocimiento que una institución tiene de sus datos. Es decir, cuando comenzamos a integrar todos los datos de educación, la gente decía, ¡ay, yo no sabía que teníamos eso! Es decir, pasamos por todo el problema de recolectar datos, lo cual es una acción
tremendamente desgastante y nuestros propios funcionarios no saben que tenemos esos datos. Después, problemas para relacionar estos datos propios con otras fuentes, es decir, cuando queremos calcular qué cantidad de cobertura tenemos a nivel nacional y tenemos que hacer una relación entre la población que debería estar en la escuela y la población que está en la escuela, tenemos que mezclar información del Instituto Nacional de Estadística con la información del Ministerio de Educación. Pero si esos datos no están en forma compatible, es muy difícil hacerlos. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la propuesta? Y a la propuesta le llamamos creyendo en lo imposible, porque realmente era imposible siquiera pensarlo en aquel momento. La siguiente. Entonces nos propusimos ordenar las bases de datos, usar una metodología basada en la web, es decir, que todo el mundo la pudiera accesar. Si usted está en un cibercafé o en el McDonald's de la esquina, no estoy pasando propaganda, o en cualquier lugar donde haya internet, se pueden sentar con su maquinita y tener acceso, ¿ya? Integrar todas las bases de datos, interactuar con los datos sin intervención de terceros. ¿Cuánta gente a mí me ha dicho, miren, fui a tal ministerio a pedir datos de no sé qué, y al cabo de 3 semanas recién me enviaron lo que yo no estaba esperando, ¿ya? Política de acceso y seguridad, todo esto tiene que estar normado. Una vez que tuvimos todo esto, pasamos a la tercera etapa. Estoy yendo bastante rápido en esto, ¿ya? El resultado. Y aquí es donde surge un nuevo concepto, un concepto que está fluyendo mucho en el mundo. Antes, tener el dato era mi poder. Hoy en día, el valor del dato es la cantidad de personas que lo usan. Es decir, si yo tengo un dato y mucha gente lo usa, ese dato tiene valor. Yo sigo siendo el administrador del dato, pero el dato adquiere ese valor. Pasemos al siguiente. Entonces, a fines del 2006 estábamos en la siguiente situación. Teníamos todo lo que era matrícula de Guatemala, más infraestructura, recursos humanos, programas y proyectos y datos externos, todo en algo que denominamos el supermercado de datos. El supermercado en ese que yo voy con mi carrito, no tengo que conversar con nadie si quiero, o si no quiero, y voy sacando las cajitas de los productos que quiero. Ese es el concepto de supermercado. Si yo necesito saber cuántos alumnos por aula tengo, voy al supermercado de datos educativos, saco una cajita de matrícula, saco una cajita de cantidad de ambientes y hago la mezcla en casa. Siguiente. Interfaz web de fácil manipulación. Este es el reflejo de lo que es el supermercado de datos, donde yo arrastro todos los objetos que necesito para hacer mi análisis estadístico. Siguiente. Acceso real a los datos de hoy. Cuando nosotros en los años 80 pensábamos en una posible ficha municipal, la base significaba pedirle un grupo de datos al Ministerio de Educación, otro grupo de datos al Ministerio de Salud, conjugar estos datos en alguna computadora y generar un sistema. Este sistema podía ser entregado en un CD. Pero lo que hemos hecho el día de hoy no es pedirle datos a los ministerios, es conectarnos a los ministerios. Entonces hoy día, cuando veamos la ficha municipal, que creo que vamos a ver el caso de Almolonga, vamos a ver exactamente los datos que hoy tiene el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, CEGEPLAN, INE. Hoy no hay ningún intermediario, no hay ningún proceso intermedio. El mismo dato que ve el técnico en el Ministerio de Educación es el mismo dato que ustedes van a ver hoy. Esto habla de gran transparencia. Y la libertad esta de llegar a través de Internet a esos datos nos habla del cumplimiento de la famosa ley de acceso a la información. Siguiente. Que la plataforma tuviera instrumentos estadísticos sofisticados. Cuando un alcalde va a tomar una decisión, cuando un ministro va a tomar una decisión, no le interesa que le entreguen una gran tabla llena de columnas y números que él tiene que comenzar a tratar de interpretar. Él quiere saber algo que le permita tomar una decisión rápida. Estoy mal, estoy más o menos, o estoy bien. Si estoy bien, pucha, llamo a la prensa, que me feliciten. Pero si estoy mal, ahí recién comienzo a investigar cuál puede ser mi problema. Yo quiero decisiones rápidas. Siguiente. Situación actual. Ya estoy terminando. En la situación actual hemos llegado a algo que no nos hubiésemos imaginado jamás.